es la capital más rara de Latinoamérica. Está diseñada para miles de personas, pero parece que no hay nadie. Lo más increíble es que todo esto tiene una explicación. Hoy vamos a descubrir si vivir acá es un lujo o un gran problema. Dicen que acá tienen la mejor calidad de vida de Brasil, pero no parece. De Chapada Diamantina, Bahía, seguimos ruta hacia el estado de Goiás, para conocer la capital de Brasil. Pero el camino no fue para nada fácil. Bache reportado más adelante. Bueno, ahí escucharon. Hay 2, 3, 4, 5 avisos de bache. Miren, o sea, estos son 2 carriles, ¿no? Tras que la ruta está un asco. Y hay 3 camiones, uno en la banquina, uno en el centro y uno ahí queriendo sobrepasar que no le da. Y otro acá que se nos vino a meter también. La verdad que el camino al próximo destino está... Llevamos 250 kilómetros por este camino. Y tenemos que seguir 177 kilómetros más. Acá estamos en una ruta muy famosa, una parte muy famosa, que estamos atravesando una serra. ¿Será otra ruta de Ubatuba? Como la de Ubatuba. Miren lo que es impresionante el paisaje. Bache reportado más adelante. Ahí encima del bache. Acá tiene la cosa de escape. Área de escape a 2500 metros. Pero está Te quedas sin freno. interesante. Recién cruzamos cartel. Cuidado el pozo nada, terrible. Terrible. Espero que ninguno se quede sin freno detrás nuestro. Sí. Allá adelante va otro. La ruta está en mal estado. Hola. Yo soy Gus, chef de cocina. Y yo soy Jessie, estudiante de marketing y DJ de música electrónica. Salimos en julio del 2025, cambiamos el estilo de vida, Vendimos un restaurante, salimos con nuestras mascotas, Ronnie y Cash, un gato y un perro, así que somos 4. Y ahora estamos en... Brasilia. Es la capital más nueva de Latinoamérica. Te acostumbras a hacer 2, 3 cosas a la misma vez si podés. Estamos lavando ya en la lavandería autoservicio. Estamos estacionados acá y Gus se está cortando el pelo acá. O sea, estamos haciendo 2 cosas a la vez. Estamos lavando nuestra ropa y Gus se está cortando el pelo. También aprovechamos a sacar la información al barbero, a ver qué lugares podemos conocer de acá de Brasilia, que por cierto llegamos hace un ratitín nada más. Buenos Aires. Primera vez aquí. Salió Gus de la pelu. A ver, mostró tu corte. ¿Qué les parece? Ah, bueno. Bien, 55 reales. Lo más caro que pagué acá en Brasil. Tenía el cartel igual ahí con los precios, o sea que era verdad que era ese precio. He pagado 20, he pagado 20, 30. Bueno, pero nada promedio... tan mal como yo cuando gasté 1000 reales la peluquería. Cuando gasté 1000 reales la peluquería.
Brasilia tiene una peculiaridad que fue diseñada de cero. Tiene forma de avión, tiene alas, que es el este, el oeste, después tenemos el norte y el sur. Algo que nos llamó la atención es avenidas súper amplias y poco tráfico. Es una ciudad que se puede transitar perfectamente, o sea, muy poco tránsito. Miren para allá. Esta es la hora pico de Brasilia, son las 6:12 y no hay mucho tránsito. O sea, hay, pero normal. Miren, ahora esta calle quedó desolada, ahí también. Brasilia no se siente como una ciudad, sino como un experimento. El compromiso de construir una nueva capital en el centro del país había existido por siglos y se hizo realidad en 1956 bajo el gobierno de Juscelino Kubitschek. Debía ser una ciudad que mirara hacia el futuro y dejara atrás el legado colonial de Salvador de Bahía y Río de Janeiro, las antiguas capitales. En 1957, un jurado internacional eligió el proyecto del urbanista Lúcio Costa, pionero de la arquitectura moderna en Brasil, por ser simple pero muy innovador. Algo que nos parece muy fascinante es que Brasilia está diseñado en lo que se dice plano piloto. Acá estamos en una zona de ministerios. ¿Cómo se llama? Se llama Eje Monumental. ¿Eje Monumental era? Eixo monumental, sí. ¿Eje qué era? Y eje. Ah, bueno. Eje Monumental. Es la plaza de los tres poderes donde están todos los ministerios, tenemos el Palacio del Congreso Nacional, tenemos la Catedral Metropolitana. Esto sería lo que es el centro de los que le decía el piloto que se le dice avión, ¿no? Acá todo está planificado. Si vos estás en Brasilia, tenés zonas para circular, zonas para vivir y zonas para trabajar. Empezamos a recorrer los ministerios porque, como dijimos que está todo planificado, acá están todos en una misma zona, uno al lado del otro, son los mismos edificios, uno al lado del otro. Es sorprendente, jamás había visto algo así, no sé ustedes, pero yo nunca. Acá, por ejemplo, tenemos un edificio que son tres ministerios: Ministerio de Transporte, Ministerio de Puertos y Aeropuertos y Ministerio de las Comunicaciones. Al ministerio en un edificio, allá al lado tenemos otro ministerio y al lado otro y así, y enfrente también, porque son dos columnas seguidas de edificios, de ministerios. Para Costa, Brasilia no debía ser entendida como una ciudad moderna cualquiera, sino como un monumento que guardara el espíritu de una capital y a la vez organizara la sociedad de una manera deficiente. A pesar de esas aspiraciones, la nueva capital acabaría no funcionando como lo habían planeado. Cada ministerio, cada edificio tiene su estacionamiento súper organizado, subsuelo, acá como ven otro. La verdad que todo impecable, las veredas súper anchas, que yo creo que no se llega a explotar al máximo la capacidad de la vereda porque no anda tanta gente, así como vemos en la calle, en las veredas, caminando. Muchos colectivos, la hora de que la gente ya se está yendo a su casa, del trabajo. ¿Habrá mucha gente trabajando para el Estado? ¿Ustedes qué dicen? Dejamos para que piensen. Y al final de este eje está uno de los edificios más importantes de Brasil, el Congreso Nacional. Durante años, el Congreso funcionó en Río de Janeiro, pero cuando construyeron Brasilia en 1960, todo se trasladó acá.
y por dentro es todavía más curioso. La visita guiada está siendo muy interesante. El chico está hablando lento porque le dijimos que somos argentinos, así que todo bien. Esta es una pintura, como una de las muchas obras de arte que hay acá, que representa los candagos, se dice, que es la gente que vino de otros estados para construir acá Brasilia. Porque imagínense el sacrificio y el esfuerzo y el trabajo que fue construir esta enorme ciudad. Salón de los presentes protocolares, como dice ahí, donde hay regalos de cada país. Por ejemplo, este no dice de qué país es, pero allá hay uno que es de Chile, tiene la bandera de Chile. Ahí vemos uno que hay de México. Nos estamos riendo porque hay algunos que se ve que llegaron rotos, que están en miles de pedazos, y estamos viendo que no hay ninguno de Argentina. Así que, ¿qué pasó acá Argentina? Que no le regaló nada al país hermano. Pero Brasilia no es solo política. Tiene uno de los edificios más impresionantes que vimos en este país, la Catedral Metropolitana de Brasilia. Esta es una catedral nunca vista, única, ¿no? Tiene columnas de hormigón, 16, ¿Qué así forma onduladas. ¿Qué forma tienen para ustedes? Hay mucha gente que dice que tiene forma desde arriba de corona o si no como unas manos abriéndose así. Para mí se parece a una corona. Sí, una corona. Lo curioso de esta catedral, lo más curioso, que yo nunca lo había visto y creo que ni vos tampoco, No. es que se accede por subterráneo. Una rampa que baja. Un acceso por un túnel subterráneo, es increíble. Adentro nos dijeron que está iluminada, depende del horario, hoy está muy nublada, pero dependiendo del horario del día y la iluminación, adentro los vitrales que tiene por fuera, adentro iluminan y entra un tono de luz hermoso. Cambia de colores. Sí, porque todo eso se transparenta y ingresa la luz, está diseñada para eso. Y adentro también vamos a encontrar unos ángeles colgados. Tendidos en el aire, Sí, que parecen volando. Y a pocos metros de ahí, Brasilia vuelve a cambiar completamente. Este es el Museo Nacional y parece más una nave espacial que un museo.
Pero si hay un lugar que realmente nos sorprendió en Brasilia, fue este. Este es el santuario de Don Bosco, y por dentro es completamente distinto a todo. No esperábamos esto. Todo es azul y cambia completamente la sensación del lugar. Está dedicado a Don Bosco y dicen que este lugar representa un sueño que él tuvo sobre una ciudad en Brasil. Definitivamente esto no lo esperábamos en Brasilia. Después de un tiempo recorriendo la capital, empezás a entender cómo funciona realmente esta ciudad. Todo está tan separado que aunque no haya tráfico, los ciudadanos se ven obligados a tener vehículo o utilizar algún medio de transporte público. Acá estamos en una parada de colectivo porque una cosa es una ciudad planificada, ¿no? Acá estamos hablando de una capital, pero hay que ver si lo planificado funciona. O sea, ¿ustedes qué dicen? ¿Funciona sí o no? ¿Nos referimos a funciona? ¿Está todo interconectado, como dicen? ¿Está todo bien hecho? Acá vemos atrás nuestro, tenemos una parada de colectivo. Ahí está llegando el colectivo. ¿Qué pasa acá? Las distancias son muy largas, extremadamente largas. Por ende, se complica caminarla. Nosotros vamos a caminarla, vinimos con el motorhome, lo dejamos acá, pero era mucho dejarlo a donde estábamos parando y venir caminando hasta acá, porque ya les digo, las distancias son muy largas. Así que no te queda otra que o tomar un monopatín como se le dice acá, o colectivo, o bueno, mucha gente tiene su propio vehículo, ¿no? Acá se pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 12 colectivos. Todo el mundo funciona en colectivo, es así. Porque, como les comentaba, esta zona está dividida por funciones. ¿Qué función es esta? Trabajar. Acá no vive nadie, son ministerios. Entonces la gente se toma su colectivo para ir de vuelta a su casa. Puede ser hacia norte o hacia sur. Creo que ya concluyó nuestro día, ¿no? Por hoy. Vamos a ir al motorhome que está ahí a la derecha, ahí lo veo. Está acá cerca. Así que, bueno, acompáñenos para seguir recorriendo Brasilia. ¿Qué dicen? ¿Deberíamos venir de noche? Para mí que sí, es una ciudad pensada para la noche también. ¿Estará todo iluminado? ¿Se podrá sacar buenas fotos, buenos videos? Yo creo ya que veremos. Sí. Y nos vinimos a recorrer Brasilia de noche porque nos recomendaron que está todo iluminado y es así. Está todo muy bien iluminado, hermoso. Vamos a dar unas vueltas. En esta avenida tiene 6 carriles. 6 carriles. Acá estamos en lo que es la avenida de los ministerios, que ya les mostramos de día y ahora les estamos mostrando de noche. Acá atrás está la catedral, no sé si la ven, ya se las mostramos también. Sí. Es un lujo pasear por la noche de Brasilia. Sí, no hay nadie.
hay poco, imagínense de noche. O sea, no se olviden que nosotros tenemos un vehículo que es largo y alto, o sea, y a veces se hace muy tedioso manejar si las calles son muy angostas y eso, pero no es el caso para nada esto. Mismo en la capital de Argentina se estaría haciendo medio tedioso para Caótico, manejar, sí, sí. caótico. Pero acá nada que ver. Nuestra gran duda era dónde vivía la gente, ¿no? Porque muchos negocios, fuimos al Eixo Monumental, que eran todos bueno, edificios históricos. Después fuimos a la parte de los shoppings. Después fuimos a la parte de las embajadas, hicimos la parte de todo lo que es el ejército. Bueno, y nos preguntábamos dónde vivía la gente porque no habíamos visto ninguna casa, ningún edificio, nada. Y ya los encontramos, ¿no? Tuvimos que hacer desde donde estamos parando 16 kilómetros para irnos a la otra punta de Brasilia para ver un poco de edificios. Bueno, no se puede ver un poco atrás. Así que nada, se puede decir que nos recorrimos bastante. Sí, está todo ordenado por... Todo. No es una estructura así cuadricular. No, Las no son calles. rectangulares las calles, son con curvas, algunas son enumeradas, ¿no? Las distancias son grandes. A mi punto de vista, no está planificada para el peatón. No vemos mucha ciclovía tampoco. No vi, yo no vi. La gente acá se maneja todo en vehículo. Sí, todo en vehículo. Me llamó la atención que no haya metro, No, porque la ciudad se creó en 1960, sí. en la década de 1960, cosa que ya existían metros en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Y del paseíto nocturno nos vinimos al supermercado. Ya sé que no estamos cerca de nada ahí donde estamos parando, entonces una vez que vimos un supermercado, 24 horas, Sí. Bueno, dijimos paseíto nocturno. ¿Qué hora es? Son las 11 de la noche. 11 de la noche y estamos en un supermercado grande. No debe ser muy barato porque si es 24 horas. Pero bueno, sí, vamos a es comprar lo grande. esencial. Es grande. Leche, cosas para desayunar y ya. Lo esencial, después terminamos comprando de todo, ¿no? No. Hay de todo igual, es un súper grande. Es la primera vez en mi vida que vengo a un supermercado a las 11 de la noche. Podríamos haber venido a las 3 de la mañana también, ¿no? Si es 24 horas. Más raro aún. Lo esencial, ¿no? 2 pisos de carrito. Pero bueno, vamos a comprar lo esencial. Leche, cosas para desayunar y ya. Lo esencial, después terminamos comprando de todo, ¿no? No. Dios mío. $120 gastamos. ¿Qué hora es? A las 12 de la noche. Las 12 de la noche. Yo tengo sueño y me parece que alguien no se va a bañar hoy. Va a llegar, va a guardar todo y se va a dormir. Pero antes de irnos de Brasilia, te mostramos dónde estuvimos parando estos días. Concha Acústica. Y acá, al lado del lago Paranoá, empezamos a ver algo que no esperábamos: carpinchos en plena ciudad.
nosotros no éramos los únicos parando acá. Muchos viajeros utilizan este lugar para conocer Brasilia e incluso otros tantos viven acá, porque vivir en Brasilia no es barato. Es un anfiteatro, un lugar al aire libre, muy amplio como verán, donde están todos los motorhomes. Habrá más o menos más de 25 motorhomes, se podría decir, de todos los tamaños, todos, van, colectivos, sprinter, master, de todo lo que se imaginen. Parece una exhibición de motorhomes. Y siempre muy respetuoso todo, hay para descarte de aguas negras, grises, hay agua. Algunos creo que están enchufados. Con respecto a lo que está acá atrás mío, queremos decir que esto se llama Lagoa Paranoá. Tiene la peculiaridad de que es artificial. O sea, como casi todas las cosas de acá de Brasilia están planificadas y fueron creadas, ¿sí?, por humanos. ¿Por qué se creó? ¿Con qué motivo? Para aumentar la humedad de Brasilia, porque Brasilia es muy seco. Estamos en Goiás, en el estado de Goiás. Se aumentó la humedad y también creó un ambiente propicio para animales. Por ejemplo, está lleno de carpinchos, lleno. Como dijo Jessy, es un lago artificial que muchos vienen a hacer deportes, vienen a pescar, andan en jet ski, lanchas, optimis, canoa. Ahí tienen diferentes barquitos, tienen bares alrededor. Ahí atrás tenemos uno muy importante que no nos dejó dormir. Este lago alcanza profundidades de 50 metros. Uno lo ve así, playito, pero más adentro tiene esa profundidad. Y así cerramos nuestro episodio en Brasilia, la capital de Brasil y la capital más nueva de Latinoamérica. Queremos aclarar que no hemos visto viajeros argentinos en motorhomes, nos desviamos más de 1000 kilómetros. Podríamos haber bajado directo de Chapada Diamantina, pero nos desviamos para mostrarles la capital de Brasil, ¿no? Es una capital diferente, no se asemeja a ninguna ciudad de Brasil. Es verdad, no parece que estás en Brasil. Los espacios son enormes, todo el orden está pensado. Queremos saber qué les gustó más esta hermosa ciudad. Puede ser que elijan la catedral o, bueno, los edificios, la concha acústica, el lago, el orden, las avenidas. La disciplina que hay, está todo muy estructurado. A mi gusto, yo por ejemplo, si me preguntan, demasiado estructurado. Pero me gustó. También pueden decir que les gusta que no se arme tráfico. Eso, sí, si nos ve alguien que vive en Capital Federal, ahí puede decir eso. La calidad de vida es eso, no perder tanto tiempo en un tráfico para ir a trabajar y volver. Por ejemplo. Si les gustó, comenten, denle likes. Suscríbanse, que nos apoya mucho el canal y nos ayuda a que les sigamos mostrando estos lugares con miradas distintas, ¿no? Vamos a seguir camino. Síganos para seguir recorriendo Brasil. Chao.